La historia comienza con un viajero misterioso que va camino hacia una misión. Una vez inmerso a su misión, descubre que no se encuentra solo y procede a dispararle a la persona extraña que está detrás de él, pero esto provoca un terrible incendio y explosión que termina por arruinar el rostro de este personaje. Lo siguiente que apreciamos es alguien apoyándolo a devolverle su maletín. Despierta después de haber pasado por una cirugía de reconstrucción de cuerpo completo y de rostro. Vemos algunas escenas de recuperación y cómo está buscando un terrorista llamado el Fizzle Bomber. En las siguientes escenas vemos el resultado de la reconstrucción de la cirugía y su recuperación al pasar unos cuantos años, donde tiene que volver para emprender una misión más. Así es como empieza nuestra película Predestination. Ahora nos encontramos en un bar, mismo donde se encuentra el personaje de las primeras escenas esperando a un chico, y vemos que tiene la fecha de 6 de noviembre de 1970. Comienza a entablar una conversación con el chico que llegó y le comenta que es un escritor del ángulo femenino en una revista. Y este personaje le promete la historia más fascinante que jamás ha escuchado. A partir de este momento vamos a conocer su historia. Nos cuenta que de chica fue dejada en un orfanato, donde la cuidaron durante toda su infancia, además de que nunca tuvieron el dato de los nombres de sus padres. Desde que Jane era una niña, tenía este presentimiento de que no era alguien normal, ya que le gustaba pelear y siempre tenía muy buenas calificaciones en la escuela, hasta que una vez creciendo, una compañía llamada Space Corp llegó para ella para ofrecerle trabajo. Tuvo que pasar por diversas pruebas y exámenes, tanto físicos como cognitivos, donde logró destacarse como la más inteligente. No obstante, a raíz de una pelea, le dijeron que no la podían tener, y fue que decidió buscar trabajo y estudiar durante las noches. Y fue en este instante donde ella conoció a la persona que considera que arruinó su vida, un hombre del que se enamoró y del que nunca más volvió a saber de él. Como resultado de este encuentro amoroso, Jane resultó embarazada. Sin embargo, el doctor le informa que Jane ha nacido con una condición especial, pues poseía un aparato reproductor masculino y uno femenino. Pero por la cesárea que le practicaron y el desangrado que tuvo, decidieron extirparle el útero y hacerle la operación para convertirlo en un hombre. Jane disfruta muy poco de su hijo, ya que un hombre misterioso lo rapta y no vuelve a saber nada de él. Ahora ella tiene que lidiar con el proceso de transformación biológica de mujer a hombre, viendo los resultados después de una serie de operaciones. Tras lo ocurrido, decide mudarse a la ciudad de Nueva York e intenta una vez más ingresar a Space Corp, pero regresa sin los resultados esperados, por lo que decide empezar a escribir y mandar las confesiones a las revistas que se mostraron al principio. Aunque es una historia extraordinaria, el bartender dice que ha escuchado mejores y le hace una propuesta de viajar al pasado para que ella pueda terminar de una vez y por todas con el tipo que le arruinó la vida, viajando así a 1963, día donde conoció al hombre que la dejó embarazada. El otro viajero le proporciona un arma para que pueda cumplir su objetivo. En una revelación sorprendente, descubrimos que es él la misma persona de la que se enamoró y que tanto odia, solo que en su versión del futuro. Mientras todo esto sucede, el otro personaje viaja a 1970 para intentar atrapar al terrorista Fizzle Bomber. Cuando le encuentra, trata de dispararle, sin embargo, este logra eludir el ataque y comienzan una pelea cuerpo a cuerpo que lamentablemente termina en derrota para nuestro protagonista. Mientras él está inconsciente, el Fizzle Bomber escapa y se oyen disparos a lo lejos. Una vez que logra reaccionar y acercarse, nos damos cuenta que aparece la escena que vimos en un principio, siendo él quien le ayuda a la otra persona a agarrar su maletín para poder viajar en el tiempo. Después de su fallido intento por atrapar al Fizzle Bomber, regresa en el tiempo y vemos que graba una serie de cassettes que parecieran ser consejos. En otro viaje que realiza, nos enteramos que él
es el raptor de la bebé de Jane. Una vez que lo tiene en sus brazos, viaja en el pasado a 1945 para dejar a la bebé en el orfanato que vimos al principio de la historia de Jane. Al concluir estas tareas, regresa al año de 1963, donde había dejado al otro personaje de esta historia. Piensa que es una trampa o una broma, pero le responde que es simplemente el destino. Como cumplió su misión, viajan al cuartel general, donde lo revisan para que comience así su carrera de viajera o viajero en el tiempo. Caso contrario al de nuestro otro protagonista, ya que él decide terminar su carrera de viajero en el tiempo en el año de 1975, en una fecha muy cercana a la mayor tragedia creada por el Fizzle Bomber. Cuando está configurando su máquina del tiempo para que se decomise, ocurre un error y la máquina no hace esta función. Observa la hoja de datos que han conseguido sobre el Fizzle Bomber. Después de ver una serie de fotos y datos, logra dar con él en una lavandería, así que llega dispuesto a acabar con él de una vez y para siempre. Pero se lleva una terrible sorpresa al descubrir que el Fizzle Bomber es él en un futuro más lejano. Cuando el Fizzle Bomber trata de convencerlo de que todo lo que ha ocasionado es para bien, lo mata, jurando que no quiere convertirse en él. En la última escena, muestran la marca de la cesárea y la operación que le hicieron para convertirse en hombre, revelándonos que John, Jane y el Fizzle Bomber son la misma persona. Antes de comenzar el análisis, debo comentar que esta película es una adaptación del cuento Todos ustedes zombies del autor Robert Anton Heinlein. La película Predestination ofrece una narrativa compleja que aborda temas filosóficos profundos, incluyendo el determinismo y el solipsismo, a través de su trama intrincada que sigue a un agente temporal en una misión para detener a un terrorista conocido como el Fizzle Bomber. La película explora cómo el destino y la percepción individual de la realidad afectan la vida de sus personajes. El determinismo es la teoría filosófica que sugiere que todas las acciones y eventos están predeterminados por causas previas. En la película, este concepto se manifiesta de manera prominente en la estructura cíclica de la vida del protagonista. La película se basa en la paradoja del viaje en el tiempo, donde los eventos se repiten en un bucle cerrado y cada acción está predestinada a suceder tal y como ocurre. Incluso en el metraje nos indican esto con la pregunta de la paradoja: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y el tópico de la serpiente que muerde su propia cola. El agente temporal, interpretado por Ethan Hawke, descubre que es parte de un ciclo inquebrantable donde su identidad y las acciones que lleva a cabo están predeterminadas por eventos pasados y futuros. La revelación de que él mismo es tanto el autor de sus problemas como la víctima de los mismos subraya la idea de que no tiene control sobre su destino. Su vida está gobernada por un determinismo absoluto, donde cada elección que hace ya ha sido hecha antes y contribuirá inevitablemente al ciclo continuo. El solipsismo, por otro lado, es la teoría que sostiene que solo el propio yo existe o puede ser conocido. Pese a que no hay una demostración realmente fiel a esta corriente filosófica, este concepto se entrelaza con la narrativa a través del personaje de John y Jane, ya que él o ella va construyendo su propia realidad, además de compartir en cierto grado la premisa de solo yo existo. El protagonista principal es su propia madre, su propio padre y de una forma muy extraordinaria, su propio descendiente. La revelación final de la película, donde se descubre que John, Jane y el agente temporal son la misma persona en diferentes puntos de su vida, refuerza la idea solipsista de que la experiencia personal es única e intransferible,
Cada interacción que tienen es, en última instancia, con diferentes versiones de sí mismos, lo que lleva a una experiencia de realidad profundamente subjetiva. Predestination utiliza el viaje en el tiempo como un medio para explorar ideas filosóficas complejas, incorporando elementos tanto del determinismo como del solipsismo. La película presenta una visión determinista del universo, donde todas las acciones están predestinadas y los personajes no pueden escapar de su destino. Al mismo tiempo, desafía al espectador a considerar la naturaleza de la realidad y la identidad personal, reflejando aspectos del solipsismo. Esta combinación de ideas hace de este largometraje una obra rica en significado y reflexión filosófica, dejando al espectador cuestionando la naturaleza del tiempo, el destino y la existencia propia. Si este video fue de tu agrado, me apoyarías mucho si dejas un like, un comentario, lo compartes y te suscribes para más resúmenes y análisis de otras películas. Eso sería todo por hoy. Adiós.